Hoy hablaremos acerca de tejido conectivo. Veremos la primera parte de la clase. Al finalizar la misma, los estudiantes deberán comprender qué es el tejido conectivo, su función, estructura y clasificación. En esta primera clase veremos la definición del tejido conectivo, sus características histológicas y empezaremos a estudiar los elementos que la componen, como puede ser la sustancia fundamental amorfa, la sustancia figurada con sus fibras colágenas, elásticas y reticulares. El tejido conectivo es uno de los tejidos que forman parte de los tejidos histológicos básicos del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mayoría de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo están conformados por diferentes tipos de tejido conectivo. Dentro de este grupo podemos encontrar también al epitelio de revestimiento, al tejido muscular y al tejido nervioso. Anteriormente se creía que el tejido conectivo, y de ahí su nombre, tenía solo la función o su principal función era la conexión, conectar a este tejido que vemos en la parte superficial, que es el epitelio de revestimiento, a las estructuras más profundas, como puede ser tejido muscular, tejido óseo, tejido adiposo, y fíjense que en el centro podemos encontrar una gruesa capa de tejido conectivo. De ahí deriva su nombre, conectivo, de conexión. También se llama tejido conjuntivo y se creía que su principal función era esa, la unión de los epitelios de revestimiento con los tejidos que se encontraban en la parte inferior o más profunda. Sin embargo, hoy en día se sabe que su función va más allá de eso y que cumple con un importante papel en el metabolismo celular, en el funcionamiento del cuerpo humano y también en el proceso de enfermedad. ¿Cómo está formado el tejido conectivo? Todo tejido conectivo del cuerpo va a estar formado por dos elementos fundamentales. La primera son las células, como estas que vemos aquí. Y la segunda parte es todo lo que está por fuera de la célula, que llamamos matriz extracelular. De ahí su nombre, extracelular. Es todo lo que está por fuera de la célula. Esa matriz extracelular puede ser dividida en dos tipos. La figurada, que son las fibras, de ahí viene su nombre, figurada de fibras, como pueden ser fibras colágenas, estas que vemos de color marrón, fibras reticulares de color negro, fibras elásticas, entre otras. Y entre las fibras y las células hay una sustancia amorfa que no podemos observar, que no tiene una forma establecida, sino que parece ser un gel que básicamente recubre a las células y a las fibras, que llamamos matriz extracelular amorfa o sustancia fundamental. También dentro del tejido conectivo podemos encontrar fibras nerviosas que le dan la inervación al tejido y vasos sanguíneos que son los responsables de darle la vascularización al tejido conectivo. En el cuerpo humano hay diferentes tipos de tejido conectivo, como el tejido conectivo laxo, el tejido adiposo, la sangre, que es un tejido conectivo fluido, el tejido óseo, que es un tejido mineralizado, el cartílago y el tejido conectivo denso. Todos son tejidos conectivos porque tienen la misma estructura histológica, es decir, están formados por células y por matriz extracelular. La diferencia radica, uno, en las células que predominan en esos tejidos. Ejemplo, el tejido adiposo, en donde podemos encontrar adipocitos, en el tejido óseo osteocitos, en el cartílago condrocitos, en la sangre las células sanguíneas que son propias de ella. Y la otra diferencia es la composición de la matriz extracelular.
Ejemplo, que en el tejido conectivo laxo hay gran cantidad de sustancia amorfa, mientras que en el denso hay gran cantidad de fibras colágenas, principalmente tipo 1. Es decir, que a pesar de que todos son clasificados como tejido conectivo y todos tienen la misma estructura de células y matriz extracelular, tienen variaciones en los tipos de células y en la constitución de la matriz extracelular, y por eso son diferentes tipos de tejido conectivo. Cuando analizamos las características del tejido conectivo y las comparamos con la del epitelio de revestimiento, tenemos que decir que el tejido conectivo es un tejido que está formado por gran cantidad de células y matriz extracelular, mientras que recordemos que el epitelio de revestimiento y en general el glandular también está formado casi exclusivamente por células. Sus células no tienen polaridad en el tejido conectivo, mientras que recuerden que las células epiteliales tienen un polo basal, un polo apical y polos laterales. Tiene el tejido conectivo abundante matriz extracelular y en el epitelio es escasa, casi inexistente esa matriz extracelular. Recuerden que la matriz en el tejido conectivo puede ser amorfa o figurada, formada por fibra, mientras que la matriz extracelular o la escasa matriz extracelular en el epitelio está formado básicamente por una matriz amorfa. El tejido conectivo tiene terminaciones nerviosas, el epitelio carece de fibras nerviosas, el tejido conectivo posee vasos sanguíneos, mientras que el epitelio no tiene vasos sanguíneos, y recuerden que tienen origen distinto. El tejido conectivo se origina de una capa germinativa que llamamos mesodermo, y en cabeza y cuello de una capa que se llama ectomesénquima, mientras que el origen del epitelio es del endodermo y del ectodermo. Ahora bien, fíjense que aquí vamos otra vez a repasar todas esas características propias del tejido conectivo. Fíjense cómo vemos la presencia de células como macrófagos, fibroblastos, cómo vemos la presencia de fibras que forman parte de la matriz extracelular figurada. Aquí podemos ver fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares, y fíjense cómo vemos la presencia de vasos sanguíneos principalmente y de fibras nerviosas dentro del tejido conectivo. Aquí vemos un corte histológico donde vemos en la parte superficial de un color bastante rosado o morado intenso el epitelio de revestimiento, y por debajo observamos el tejido conectivo formado por sus células, donde podemos ver solos pequeños núcleos muy basófilos o morados, y alrededor la matriz extracelular, las fibras colágenas y generalmente también las fibras elásticas con la coloración de hematoxilina y eosina se tiñen de color rosado, y vemos espacios blancos que son la matriz amorfa, que no tiene apetencia por el colorante y por eso se ve de color blanco o blanquecino. Ahora empecemos a ver cómo está formada esa matriz extracelular del tejido conectivo y empecemos a estudiar lo que es la matriz extracelular amorfa o sustancia fundamental. Como les dije al principio de la clase, es un gel coloidal rico en agua que envuelve a las fibras colágenas, como estas azules que vemos, a las células como estas que vemos de color morado, verde, rosado, anaranjado, que podemos encontrar dentro del tejido conectivo, y que también envuelve, como ya bien les dije, a estas fibras colágenas, a las fibras elásticas y a las fibras reticulares. No tienen una forma establecida, no pueden ser observadas fácilmente y por eso se llama amorfa o fundamental. ¿Cómo está formada esa sustancia amorfa o fundamental? Bueno, básicamente vamos a ver que está formada por proteínas. Y fíjense aquí este dibujo esquemático donde podemos observar cómo este tejido conectivo o los elementos que forman parte del tejido conectivo, como pueden ser células, vasos sanguíneos, fibras nerviosas, la matriz figurada, extracelular figurada, están todas embebidas o flotando dentro de este gel coloidal que llamamos matriz extracelular amorfa o sustancia fundamental.
Fíjense, como ya les dije anteriormente, ella no se tiñe, no tiene apetencia por los colorantes de hematoxilina y eosina, y fíjense cómo la podemos observar de color blanco o blanquecina, rodeando a todo el grupo de células que forman parte de este tejido conectivo. ¿Cómo está formada esta matriz extracelular? Como les dije, por proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Podemos encontrar glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas de adherencia y gran cantidad de agua. Por eso se dice que es un gel hidratado. ¿Cuáles son las glucoproteínas adhesivas que encontramos? Eso va a depender del tipo de tejido conectivo que estudiemos. Sin embargo, en el tejido conectivo propiamente dicho del adulto vamos a encontrar principalmente fibronectina, que es una proteína que permite la unión de las células del tejido conectivo a las fibras de colágeno, la laminina, que como vieron en la clase de epitelio forma parte de la lámina basal o de la membrana basal, que está formada por una lámina basal y una lámina reticular, la tenasina, que es una proteína o una glucoproteína adhesiva muy común durante el desarrollo embrionario, y la osteopontina, que es una glucoproteína adhesiva muy común o muy frecuente en el tejido óseo. Aquí vemos un cuadro resumen de las principales glucoproteínas o glicoproteínas adhesivas que podemos encontrar dentro del tejido conectivo. Como les dije, la laminina forma parte de la membrana basal que está en la unión entre el epitelio y el tejido conectivo, principalmente en la lámina basal. La fibronectina, como les expliqué también, se une al colágeno y a los proteoglucanos y a receptores de células, principalmente fibroblastos, y tiene una participación en la migración de las células en su movimiento a través de todo el tejido conectivo. La tenasina es muy típica de tejidos conectivos embrionarios porque tiene que ver con la diferenciación de las células, es decir, que una vez durante el proceso de desarrollo embrionario ellas adquieran la especialización y se transformen en una célula específica del cuerpo humano. La entactina también se encuentra en la membrana basal, uniéndose a la laminina, como bien lo vieron en su clase de epitelio cuando les explicaron la membrana basal, y la trombospondina es típica o alrededor se encuentra de los vasos sanguíneos. Además de las glucoproteínas adhesivas, también formando parte de la matriz extracelular amorfa del tejido conectivo encontramos a glucosaminoglucanos, que pueden ser divididos en dos grandes grupos, los sulfatados y los no sulfatados. Los no sulfatados tenemos al hialuronano, también llamado ácido hialurónico, y dentro de los sulfatados tenemos al condroitin 4-sulfato, al queratan sulfato, al condroitin 6-sulfato, al heparan sulfato y al dermatan sulfato. Todos tienen esa última palabra sulfato porque son glucosaminoglucanos sulfatados, y eso es muy importante que lo recordemos. Ahora veamos que también podemos encontrar proteoglucanos. ¿Qué son proteoglucanos? Son moléculas formadas por la unión en el centro de una proteína a la cual se le adhieren en las porciones laterales diferentes tipos de glucosaminoglucanos como las que hablamos anteriormente, es decir, como queratan sulfato, dermatan sulfato, básicamente. Y fíjense cómo un proteoglucano está formado por eso, por un centro proteico, y alrededor de ellas se unen glucosaminoglucanos sulfatados. Además, tenemos una gran partícula, que es una partícula muy grande, que también llamamos agrecanos, o el más común es el agrecano, que está formado por una glucosaminoglucano central no sulfatado, que es el ácido hialurónico, que es esta partícula que vemos aquí, esta línea de color negro, y alrededor de ese ácido hialurónico o hialuronano se unen los proteoglucanos, que son estas estructuras, y forman grandes complejos proteicos que forman parte de la matriz extracelular. Aquí vemos en una ilustración cómo está formado ese agrecano, que es el principal
molécula de gran tamaño que forma el tejido conectivo propiamente dicho. Fíjense que tiene un filamento central de hialuronano y alrededor de ellos se unen los proteoglucanos, formados por un centro proteico y alrededor de ello una gran cantidad de glucosaminoglucanos sulfatados como el condroitinsulfato, el queratansulfato y el dermatansulfato. ¿Cuáles son las funciones de la sustancia amorfa? En primer lugar, constituyen una vía de señalización. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier elemento que pueda causar un trauma mecánico o un daño o la presencia de microorganismos o de cuerpo extraño dentro del tejido conectivo, pues a través de la sustancia intercelular amorfa, ella puede activar las células de defensa del cuerpo para que se pongan, digamos que sobre aviso y empiecen a trabajar para proteger al cuerpo humano de esos elementos extraños que están ingresando dentro de él. También cuando hay una pérdida de una rotura del tejido conectivo o daño mecánico dentro de él, pues él también informa a las células encargadas de la reparación o de la cicatrización para que se inicie ese proceso de cicatrización. También contribuye a la proliferación celular cuando es necesario o a la apoptosis o muerte programada de células cuando así el tejido lo requiera. Evidentemente, como ya vimos, la matriz amorfa aloja a todas las células del tejido conectivo. También tiene una participación en su migración, es decir, como estas células no están estáticas dentro del tejido conectivo, sino constantemente se están moviendo de acuerdo a la necesidad del cuerpo humano y del tejido, pues ella forma también vías de migración celular para que ellas puedan moverse y desplazarse a lo largo de todo el tejido conectivo. Esta sustancia amorfa también contribuye una vía de difusión de sustancias nutritivas y de desecho, es decir, que todo el oxígeno que sale de los vasos sanguíneos y que se necesita para que las células del tejido conectivo y del epitelio puedan sobrevivir, pues viajan a través de la sustancia amorfa y llega a ese conjunto de células y sustancias de desecho, productos del metabolismo celular, como el CO2, que es el producto de la respiración celular, también son excretadas a través de la sustancia intercelular amorfa y permite la protección del tejido al soportar presión. Recuerden que como es un gel coloidal, pues soporta presiones y es como si tuviéramos un gel frío que tocamos y que él tiene la capacidad de soportar ese estrés mecánico, de modificar en cierta forma su forma y luego regresar a su forma original una vez pasada ese estímulo de presión sobre que él está soportando. De esa misma forma actúa la sustancia amorfa al ser un gel coloidal ricamente hidratado. Entonces, repasemos. Hemos hablado de la sustancia intercelular amorfa, de sus funciones, que está rodeando a las fibras, principalmente colágenas, elásticas y reticulares, a las células que forman parte de ese tejido conectivo, y recuerden que está formado por grandes moléculas de proteoglucanos que están formados por un centro proteico y por glucosaminoglucanos, principalmente sulfatados, como el queratán, el condroitinsulfato, el dermatansulfato, y recuerden que además tenemos una gran molécula de ácido hialurónico y a esos compuestos los llamamos agrecan o agrecanos, que es el más común de las macromoléculas que forma parte del tejido conectivo. Ahora hablaremos de la sustancia intercelular figurada, es decir, de las fibras que forman parte del tejido conectivo. Tenemos tres fibras principales: las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las fibras colágenas son las más abundantes dentro del tejido conectivo. Recordemos que ya les hablé de que ellas se tiñen con hematoxilina y eosina de color
rosado, pero si queremos identificarla a través de técnicas de histoquímica, pues básicamente utilizamos principalmente el tricómico de Mallory, donde se ven de color azul intenso, o también podemos utilizar el tricómico de Mason, donde se ven de color azul verdoso. Y también vimos que se tiñen de color azul con el tricómico de Gomory, es decir, que los tricómicos nos pueden ayudar a la identificación de las fibras colágenas. Miren aquí cómo vemos esta gran cantidad de fibras colágenas, los núcleos de las células del tejido conectivo, la matriz amorfa que no se tiñe, sino que es de color blanco entre todos estos componentes, y fíjense cómo las podemos observar en una coloración teñida con tricómico de Mason, donde se ve de color, de Mallory, donde la podemos observar de color azul. ¿Cómo se forma la fibra colágena? Bueno, la fibra colágena se forma dentro de unas células que se llama fibroblastos. Principalmente, la responsable de la formación de las fibras colágenas es una célula que se llama fibroblastos. Sin embargo, también tenemos que otras células como los miofibroblastos, células también del músculo liso, algunas células epiteliales, algunas células tienen la capacidad de producir fibras colágenas, pero principalmente, o la principal célula del tejido conectivo encargada de la formación de fibras colágenas son los fibroblastos. ¿Qué pasa? Estas células, dentro de su núcleo, tienen la información genética, información que se traduce en un ARN mensajero que viaja desde el núcleo hacia el citoplasma. Y una vez en el citoplasma, esos ribosomas, que son estas pequeñas partículas azules, se unen al ARN mensajero. Básicamente, estos pequeños ribosomas están formando parte de la superficie de un organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso y que, como vieron en su clase de célula, tiene la función de formar las proteínas del tejido en general, del tejido en este caso conectivo, pero en general las proteínas que producen las células. Ahora bien, dentro de este retículo endoplasmático rugoso, en primer lugar se forman cadenas alfa, que son estas que vemos aquí. Hay una gran cantidad de cadenas alfa y por lo tanto, de acuerdo a cómo se forme la fibra de colágeno, van a tener diferentes tipos de nombre o de números que la señalan. Fíjense que se forman estas fibras de proteínas que llamamos de cadena alfa y ellas dentro de ese retículo endoplasmático rugoso se enrollan en forma de hélice, como vemos aquí. Fíjense cómo se arrolla para formar moléculas que son moléculas básicamente de preprocolágeno. Ellas se encapsulan y se envían a través de una vesícula de transporte al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi son modificadas esta molécula de preprocolágeno. Básicamente se glucosila, es decir, se le agregan glucosaminoglucanos y además de eso también se eliminan porciones terminales de esa proteína para transformarla en una molécula de procolágeno maduro. Esa molécula de procolágeno maduro es liberada al medio extracelular a través de un proceso que ya conocen que se llama exocitosis. Y una vez liberada, fíjense que esa molécula de procolágeno es cortada. Sus extremos aminos terminales, que son estos, se cortan para formar una molécula de colágeno maduro. Esa molécula de colágeno maduro, se unen en una disposición en donde se une una cabeza con la cola de otra fibra de colágeno, una cabeza con la cola de la siguiente y forman estructuras bien organizadas que van a formar fibrillas de colágeno. Y esas fibrillas de colágeno se van a unir también de una forma bastante organizada para formar las fibras maduras de colágeno. Y varias fibras de colágeno se unen para formar gruesos haces
de colágeno. Entonces, fíjense aquí vemos las cadenas de tropocolágeno que al salir a la matriz extracelular se transforman en un colágeno maduro, se organizan con una estructura de cabeza y cuello para formar microfibrillas. Esas microfibrillas también se unen en gruesos haces, uno al lado del otro, para formar la fibrilla, y las fibrillas se unen para formar grandes fibras de colágeno que forman gruesos haces del mismo. Una característica que podemos observar de las fibras de colágeno vistas al microscopio electrónico son estas líneas que llamamos blancas periodicidad axil, o sea que son rayitas periódicas, es decir que cada 68 nanómetros se produce una línea de este color blanquecina, y a esto lo llamamos, y esto es típico de las fibras colágenas vistas al microscopio electrónico de barrido. ¿Y a qué se debe la presencia de esta periodicidad axil? Básicamente a la organización de las fibras de colágeno, en donde una cabeza se une con una cola y queda un pequeño espacio que es menos electrodenso y que se ve de color grisáceo o blanquecino cuando observamos estas fibras colágenas al microscopio electrónico de barrido. Hay diferentes tipos de colágeno. Hay más de 22 tipos de colágeno que, como les dije, va a depender de los tipos de cadena alfa que lo componen. Sin embargo, los más comunes en el tejido conectivo es el tipo 1, que forma parte del tejido conectivo propiamente dicho, también de la matriz extracelular del hueso o tejido óseo, y de tejidos dentarios como es la dentina y el cemento dentario. El tipo 2 es típico del cartílago, principalmente del hialino y del elástico. El tipo 3 forma las fibras reticulares, que vamos a hablar de ellas más adelante. El tipo 4 lo podemos encontrar formando la lámina densa o la lámina basal, fíjenla aquí. El tipo 5 es típico de la placenta y del tejido conectivo embrionario. Y el tipo 7 también lo podemos encontrar en la unión de la lámina basal con la lámina reticular en la membrana basal. Entonces, para resumir lo que hemos hablado acerca de las fibras colágenas, hay 20 tipos distintos de colágeno que se deben a la composición distinta de cada uno, de acuerdo a los tipos y a las diferentes combinaciones que pueden ocurrir de distintas moléculas alfa en el tropocolágeno. Es abundante estas fibras colágenas en todos los tejidos conectivos. Como les dije, es formada principalmente por los fibroblastos, pero hay otras células que son capaces de formar las fibras colágenas, como los condroblastos en el cartílago, los osteoblastos en el tejido óseo, los odontoblastos en la dentina y los cementoblastos en el cemento dentario. También algunas células, como le dije, epiteliales y endoteliales de los vasos sanguíneos tienen una leve capacidad de formación de fibras colágenas. ¿Y cuál es su principal función? Bueno, ella le permite al tejido conectivo resistir las fuerzas de tensión y presión, es decir, que digamos que son las cabillas que forman parte de un edificio, así como tenemos el cemento que le da rigidez y que ayuda también a soportar fuerzas mecánicas, que sería la sustancia amorfa. Tenemos a las cabillas de esa estructura que son las fibras colágenas y que contribuyen a que ese tejido tenga la capacidad de resistir a la tensión y a la presión a la que es sometida muchas veces el tejido conectivo del cuerpo humano. Veamos ahora a las fibras elásticas. Las fibras elásticas tienen esta característica de verse de forma ondulada o mucho más ondulada que las fibras colágenas. Sin embargo, con hematoxilina y eosina se tiñen de color rosado, al igual que las fibras colágenas, y a veces son muy difíciles de identificar unas de otras. Es por eso que se utilizan coloraciones especiales. Fíjense cómo vemos esta lámina histológica coloreada con Weiger, pero también hay coloraciones como la fusina resorcina, la orceína, y fíjense cómo podemos identificar de color morado a las fibras elásticas con ese trayecto ondulante.
¿Cómo están formadas las fibras de colágeno? Su centro está formado por una sustancia que llamamos elastina, que también están formadas principalmente por los fibroblastos o fibras o células del tejido conectivo. Ellas tienen la capacidad, con un proceso muy parecido a la formación de las fibras colágenas, de formar en su retículo endoplasmático rugoso y de modificar en el aparato de Golgi de esta sustancia o esta proteína que llamamos elastina y que forma el centro de las fibras elásticas. Y alrededor podemos encontrar microfibrillas de elastina que se pegan o se unen formando todas una gran fibra elástica. De esta forma está estructurada las fibras elásticas. Además de los fibroblastos, también las células del músculo liso pueden formar estas fibras elásticas principalmente en las arterias de gran tamaño, y los condrocitos también forman fibras elásticas en un tipo de cartílago que llamamos cartílago elástico. ¿Cuál es la principal función de las fibras elásticas? Fíjense que ellas, cuando el tejido está contraído, están de forma desorganizadas, pero cuando se dilata o estiramos ese tejido rico en fibras elásticas, ellas se organizan y se estiran. Principalmente permiten la elongación del tejido conectivo sin que se rompa o sin que se cause daño por el estrés mecánico que él puede causar. Es decir, que permite el estiramiento de esa matriz extracelular y por lo tanto también contribuye a que él soporte el estrés mecánico de presión a la que es sometida el tejido conectivo en el cuerpo humano. ¿Dónde son abundantes? Evidentemente en la piel, porque le dan la plasticidad a la piel. Y fíjense que si nosotros estiramos nuestra piel, ella se estira sin dañarse y luego retoma a su forma original debido a la gran cantidad de fibras elásticas, fibras que se van perdiendo a través de la edad con un cambio en el envejecimiento y que por lo tanto es responsable de la pérdida de elasticidad y parte de las arrugas del tejido o del epitelio durante la senescencia o el envejecimiento. Otro sitio donde podemos encontrar gran cantidad de fibras elásticas es en el lóbulo de la oreja y también en la epiglotis o las vías aéreas superiores, tráquea, donde podemos ver gran cantidad no solamente de cartílago elástico y de fibras elásticas, porque recordemos que es una vía aérea superior y también digestiva, y entonces ya necesita dilatarse cuando pase el aire y los alimentos y luego contraerse o volver a su estado original cuando ellos pasan. Otro elemento u otro sitio del cuerpo donde podemos encontrar gran cantidad de fibras elásticas son las arterias, y ya vimos cómo se tiñen con el tricómico de Gomori en la práctica de técnica histológica, donde vimos que se tiñen de color morado principalmente la capa elástica de esas arterias. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el flujo sanguíneo es necesario que la arteria se dilate y luego cuando hay menos flujo sanguíneo ella regresa a su estado natural, y eso lo hace gracias a la presencia de una gran cantidad de fibras elásticas. Repasemos entonces las fibras elásticas. Está formada por un centro de elastina alrededor del cual se une una gran cantidad de microfibrillas elásticas para formar una fibra elástica como tal. Es abundante en la piel, en el cartílago elástico que forma parte del epiglotis, de la tráquea y de los lóbulos de la oreja, y en las arterias elásticas. Y recuerden que pueden ser formados por fibroblastos, por condroblastos en el caso de cartílagos elásticos y por células del músculo liso en el caso de las arterias. Hablemos del último tipo de fibras, que son las fibras reticulares, que son fibras muy pequeñas que tienden a no formar haces o gruesos haces de fibra y que con hematoxilina y eosina es imposible poderlas reconocer. Simplemente
hay que utilizar sales de plata, como vimos en la práctica de técnica histológica utilizando Río Ortega, en donde vemos la presencia de pequeñas fibras reticulares, que también se llaman reticulares porque forman mallas, como vemos aquí, o retículos unidos unos a otros. Aquí vemos una mayor corte histológico teñido con Río Ortega, donde vemos la presencia de esas fibras reticulares que forman pequeñas mallas. Entonces, las fibras reticulares están formadas por pequeñas fibras de colágeno tipo 3, donde la podemos conseguir principalmente en el tejido conectivo laxo, alrededor de los vasos sanguíneos, formando un retículo o una malla que lo sostiene, alrededor de lóbulos de tejido adiposo o adipocitos, también formando una malla de tejido de fibras reticulares que lo sostiene, alrededor de nervios, alrededor del músculo y también en el tejido hematopoyético, es decir, en la médula ósea y en los órganos linfáticos, tejidos que vamos a ver más adelante en el próximo temario de la unidad 1 de este curso de histología general. También pueden ser formadas por fibroblastos. Hay algunas células que llamamos reticulares porque su principal función es la formación de fibras reticulares en algunos órganos linfáticos. Células nerviosas como la célula de Schwann pueden formar esas fibras reticulares, y algunas células musculares lisas también tienen la capacidad de formar fibras reticulares. Entonces aquí tenemos los tres tipos de fibra más comunes en el tejido conectivo: las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Recuerden que las fibras colágenas forman gruesos haces de fibras. Las fibras elásticas se tiñen con coloraciones especiales y tienen esta forma ondulante, formando gruesas fibras una al lado de la otra, y las fibras reticulares también se tiñen con coloraciones especiales como sales argénticas y son fibras muy delgadas formadas por colágeno tipo 3 que forman mallas o retículos. Para resumir, recuerden que las fibras colágenas están compuestas primero por una molécula de procolágeno que se transforma en tropocolágeno, de ahí sale al medio extracelular y se transforma en colágeno maduro y forma microfibrillas. Luego esas microfibrillas forman fibrillas y esas fibrillas forman fibras y gruesos haces de tejido o de fibras colágenas dentro de ese tejido conectivo. Mientras que las fibras elásticas están formadas por un centro de una proteína que llamamos elastinas y microfibrillas de elastinas pegadas alrededor de este centro proteico, y las fibras reticulares están formadas por colágeno tipo 3. ¿Dónde se localizan las colágenas? En prácticamente todos los tejidos conectivos, pero principalmente en tejidos conectivos densos. Las elásticas en piel, en cartílago elástico y en las arterias, y las reticulares alrededor de los vasos sanguíneos, nervios y algunos órganos linfoides. Las células que las forman principalmente son fibroblastos, aunque vimos que hay otras células como condroblastos, osteocitos, odontoblastos, que son capaces de producir fibras colágenas. Las elásticas, las fibras, las forman también fibroblastos, condroblastos y células del músculo liso. Y las fibras reticulares, células reticulares, fibroblastos, células del músculo liso principalmente. Aunque también algunas células nerviosas pueden formar las fibras reticulares. La coloración, el tricómico de Mason, de Gomori y de Mallory sirven para identificar las fibras colágenas. El Weiger, la fusina resorcina, también el tricómico de Gomori, como vimos, y la orseína sirven para identificar las fibras elásticas, y en el caso de fibras reticulares, las sales de plata. En la siguiente clase vamos a ver todo lo que son las células que componen al tejido conectivo y vamos a estudiar la clasificación de este tipo de tejido. Como introducción debemos saber que estas células del tejido conectivo pueden clasificarse en dos grandes grupos: en células o población celular fija
o residente, y el término fija no quiere decir que esté unida fuertemente al tejido conectivo y no se mueva. Todas las células pueden moverse, como ya vimos, a través del tejido conectivo gracias a la matriz extracelular amorfa, sino que son residentes permanentes propias del tejido conectivo, y hay una población celular transitoria o errante que principalmente proviene de la sangre y que migran al tejido conectivo. Las células fijas son las células mesenquimatosas indiferenciadas, los fibroblastos y miofibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos, los pericitos, y las principales células errantes son los leucocitos. Ya con esto hemos terminado la clase de hoy y me despido con esta bonita foto de recuerdo de un viaje a un congreso de la Asociación Iberoamericana de Patología en Perú, y esto fue un viaje a Cusco, donde hay un bar que se llama el Bar de Mous, de un chico venezolano, un migrante venezolano en Cusco que ha colocado este bar dentro de Cusco. Justamente ese día había un juego de la Vinotinto de Venezuela-Colombia, y estábamos celebrando ese juego en ese bar de Mous, por la que llegamos de forma, digamos que fortuita. Entonces recordemos que nos queda una segunda parte de esa célula de tejido, de tejido conectivo, donde veremos los tipos de células, la clasificación y la función general del tejido. Les invito a que participen en el foro de dudas sobre tejido conectivo que encontramos en el campus virtual, y aquí vamos a colocar algunas actividades en ese foro de dudas sobre tejido conectivo. En primer lugar, vamos a decir, o ustedes nos van a decir, cómo están conformados un proteoglucano, cómo está formada una molécula de agrecano, que son elementos importantes de la matriz amorfa o sustancia fundamental. Ustedes me van a decir también cuáles son las coloraciones que utilizarían para identificar a las fibras elásticas, a las fibras colágenas y a las fibras reticulares, y de qué color se tiñen con esas coloraciones. También me van a hablar de cómo están compuestas cada una de las tipas de fibra, colágenas, elásticas, reticulares, y dónde son abundantes, en qué parte del cuerpo principalmente. Con esto hemos terminado nuestra clase de tejido conectivo en su primera parte.